¡Pum! Bienvenidos a Dark Souls 3, reseña por Dani. Vamos directo al grano porque duró un chingo. Ya traje las otras dos. Un cierre perfecto para la trilogía. Eso es verdad. Fue muy bueno. El otro día no estaba haciendo nada, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Dark Souls 3. La historia de este juego tiene una premisa muy parecida a la de los otros dos. Y es que una vez más, la Edad del Fuego está a punto de terminar después de muchos ciclos, y la Edad Oscura parece que se va a imponer irremediablemente. Con todo lo que ello conlleva. Ya sabéis, la maldición de los no muertos, los antiguos dioses poniéndose nerviosos, y el mundo entero colapsando de diferentes maneras. La costumbre de sacrificarse en el horno de la primera llama se convirtió en tradición, y muchos señores de la ceniza prolongaron la Edad del Fuego por siglos. Pero hay un problema, y es que la primera llama cada vez se aviva con menos intensidad, y el próximo señor de la ceniza, un príncipe de sangre real conocido como Lothric, que estaba destinado a sacrificarse para solucionar el problema, se niega en redondo a cumplir su cometido. Para colmo, los habitantes de Lothric, que es el reino en donde se ambienta esta entrega y cuyo príncipe se Pues güey, no sé ustedes, si a mí me dicen, oye, vas y te quemas. Pues como que no da mucha gracia, ¿sí? llama igual, resucitaron a varios señores de la Esta entrada, como me encanta la entrada de Jorn. ceniza pasados para que repitiesen el proceso, pero estos también se negaron. O cuando grita, güey, y se prende más en fuego. Así que en una medida totalmente desesperada, decidieron resucitar a los latentes, que son antiguos no muertos que intentaron enlazar la primera llama en el pasado, pero como sus almas no eran lo suficientemente poderosas, fueron consumidos por esta sin llegar a prolongar la edad del fuego. Y precisamente nuestro personaje es un latente que será conocido como el Ser de Ceniza, es decir, un antiguo portador de la maldición que fracasó en su misión pasada y ahora volvió a la vida sin ser humano, pero tampoco no muerto. Nuestra misión una vez más parece casi imposible, ya que tenemos que acabar con los antiguos señores de la ceniza resucitados para llevar sus restos por la fuerza al horno de la primera llama y así poder enlazarla como había sido previsto originalmente. Pero claro, ¿qué posibilidades tiene un latente que ya fracasó una vez frente a los grandes señores que triunfaron por todo lo alto y ahora simplemente quieren descansar? Pues como siempre, las posibilidades dependerán de nosotros, ya que... Pues sí, porque es que... Hagan de cuenta, estoy en el primer campanado y es para que vaya el pendejo Lodric y no quiso, básicamente. Estoy en el segundo campanado. Ese es para que las otras antiguas almas que ya se habían quemado se resuciten y ahora vayan y se quemen. ¿Qué pasó? Ninguna quiso, solo un güey. Solo un güey sin piernas. Así que, como ya no había opción, tocan 3 campanas, o sea, otro campanazo más, haciendo 3 y ahora sí despiertan los protas. Como dije anteriormente, Dark Souls es un juego que trata sobre la perseverancia. En cuanto a los controles, interfaz y elementos generales, Dark Souls 3 es prácticamente igual que sus predecesores, pero a diferencia de estos tiene un dinamismo que se aleja mucho de los orígenes. Así como las entregas pasadas eran mayoritariamente lentas, con enemigos predecibles y una velocidad de movimiento tirando a baja, en esta tercera entrega todo se mueve más rápido, hay que recurrir a la voltereta más a menudo, los enemigos son sorprendentemente ágiles, y si te duermes en los laureles te van a poner a caldo. Se nota bastante que esta entrega se hizo después de Bloodborne, porque del mismo modo que en ese juego apostaron por un combate más agresivo y dinámico, en Dark Souls 3 hicieron lo mismo pese a que pueda chocarnos más a causa de la indumentaria que llevamos. Eso es verdad, pero a mí me gusta más. Y pues ya en Elden Ring, pues ya es 100% ágil. Ya que una cosa es moverse rápido llevando prendas victorianas y otra pretender hacer lo mismo con armaduras metálicas pesadas. Y precisamente ahí es a donde quería llegar. Y es que como ya estuve adelantando en reseñas pasadas, las armaduras de Dark Souls 3 trajeron consigo un problema que no gustó a mucha gente. Y es que aunque parezca increíble, no sirven para nada. Tanto da que lleves una armadura ligera como una monstruosidad pesada, porque la diferencia en el daño recibido es mínima. A ver, lógicamente si te pones a comparar, pues las que tienen mejores stats también te dan mejores resultados. Pero el problema es que no compensa. Anteriormente podías usar una build ligera para moverte rápido, pero a costa de arriesgarte a recibir mucho daño cada vez que te equivocabas. Qué bonita la armadura de Javier, güey. Todo el conjunto de Javier. O podías ir en plan tanque, no molestarte en esquivar prácticamente nada, pero como compensación repartías hostias como panes. Vale, pues aquí las builds de fuerza están completamente capadas. O por lo menos de cara a la indumentaria. Luego ya si quieres pelear con un espadón mientras vas en calzoncillos, no hay nada que te lo impida. Pero las builds anteriormente conocidas como Fat Roll son absolutamente ineficaces. Mendigo mago de mierda, cómo me hizo sufrir el perro. Y es fácil, pero no sé, güey, me trabé un chingo con él. Eficientes y no se las recomiendo a nadie. Esto se debe a que principalmente quisieron enfocar el combate desde una perspectiva más dinámica y si te apoyabas demasiado en la defensa de tus armaduras, la gente ya no tenía que aprenderse los patrones de combate de los jefes, podían tanquearse a los enemigos sin mayor problema y en general la visión de Miyazaki sobre el juego se veía truncada. Pero creo que la forma de ejecutar esto no fue la correcta. Primero porque es un RPG, y eso implica que tú como jugador tienes libertad de asumir un rol, ya sea el de soldado pesado, espadachín, mago, piromántico o lo que sea. Si tú prefieres que la gente juegue de una forma, lo que podías haber hecho sería hacer que las armaduras fuesen ultra pesadas para que los jugadores no tuviesen acceso a ellas tan rápido, pero que todos aquellos que realmente se esfuercen por conseguirlas se vean recompensados. Y lo segundo por lo que creo que esto se ejecutó mal es porque hacer que una armadura que te vuelve 3 veces más lento y vulnerable apenas te proteja un 10% más que una ligera que se consigue al principio del juego es una cabronada, lo veas por donde lo veas.
Sí, o sea, no están bien balanceadas. No lo valen. No es verdad. Yo no uso armaduras pesadas. Uso lo más fashion que esté. Esta decisión no tiene ningún sentido. Hasta ahora lo de sacrificar Las agilidad espadas, para ahí poder sí. sobrellevar Ahí sí me mejor gusta los llevar golpes armamento estaba pesado. perfectamente balanceado. Si quieres dar volteretas más rápido estás más expuesto al daño, y si quieres aguantar mejor los golpes tienes que sacrificar velocidad. Era algo lógico que funcionaba, pero ahora si quieres ser rápido tienes que exponerte a una cantidad de daño, y si quieres protegerte ligerísimamente más de ese daño, tienes que sacrificar toda tu agilidad, reduciendo la velocidad del personaje, los fotogramas de invulnerabilidad, y en general teniendo un gameplay tremendamente tosco que se ve recompensado con un aumento de la resistencia patético. Sinceramente no sé en qué estaban pensando, pero no por nada le llaman Fashion Souls, porque en esta entrega las armaduras te valen para la estética y poco más. Y para colmo, no contentos con el nerfeo criminal que le metieron, ahora no se pueden Sí está el espadón. Yo quiero ese. mejorar con herreros. O sea que Sus Dark dos. Souls Claro. Me gusta el dinero. Mira, ahorita voy a tratar de jugarlo. Es que resulta que alguien agarró la computadora y le puso un mod. Y no sé qué tanto me voy a echar a perder la partida. Ahorita veo, si no, pues mejor Fortnite. si por algún casual te Le dije, borras tu chingadera, pero nada. pensaste que aquella armadura que tanto te costó equipar podía ser un poco más resistente, lo siento, pero no. Mi recomendación personal, vete con algo ligero que te guste visualmente y aprenda a esquivar los ataques, porque ahora sí que no te queda otra. Dejando ese tema de lado, las armas y estilos de combate son más o menos parecidos a los otros juegos. Podemos ir con espada y escudo, a dos manos, a distancia, usar magia, armas pesadas, armas ligeras... Lo único que hay que tener en cuenta es que necesitamos ser ágiles, pero de cara al apartado ofensivo, por poder podemos usar cualquier cosa. Por eso, una vez más, reitero mi predilección por las builds de destreza, las cuales ahora más que nunca son la mejor opción, ya que aparte de que por todo lo que comenté antes ya no nos interesa ser lentos y pesados, los propios enemigos son bastante ágiles, Por cierto, y si no gracias atacamos por con la cierta donación. velocidad, nos pueden esquivar quiero los golpes mucho. relativamente fácil. De hecho, ya que comento las habilidades, tenemos exactamente las mismas que en el anterior juego, pero quitaron la adaptabilidad, que es bien sabido que no cuajó demasiado bien, y en su lugar pusieron la suerte, que condiciona el descubrimiento de objetos, es decir, la probabilidad con la que un enemigo te puede dropear objetos especiales. A su vez, la agilidad como tal vuelve a ser una habilidad escondida que no se aprecia numéricamente, pero sí que se ve que si vamos muy ¿Se acuerdan de él? Qué paliza le di. cargados, nuestro personaje dará la Me voltereta mató nomás como 3 veces. más despacio, caminará más lento y gastará el aguante más rápido. Y del mismo modo tenemos otra habilidad pasiva llamada Equilibrio, que en esencia es lo mismo que la estabilidad en Dark Souls 2, es decir, nuestra resistencia a ser derribados o aturdidos. Esto último funciona como una barrita oculta que se va restaurando después de cada golpe recibido, pero que si se vacía en algún punto nuestro personaje se queda expuesto y le pueden hacer parries o ataques potentes. Tengo entendido que Miyazaki no está especialmente orgulloso de cómo gestionaron este tema del equilibrio, por lo que estuve diciendo antes, de que las armaduras pesadas no compensan y pese a garantizar un mayor equilibrio, el precio a pagar sigue siendo demasiado alto como para que valgan la pena. Además, también alteró bastante el concepto de la hiperarmadura, que pese a estar presente en toda la saga, donde más se notó fue precisamente en Dark Souls 3, ya que la hiperarmadura como tal es un parámetro que se activa temporalmente bajo ciertas condiciones, haciendo que tanto los enemigos como nuestro personaje sean completamente inmunes al aturdimiento durante unos fotogramas. Normalmente esto se da cuando estamos a punto de hacer un golpe potente con un arma pesada o cuando un enemigo va a hacer lo mismo. Pero claro, entre el desastre del balanceo con las armaduras, el equilibrio que no lo gestionaron demasiado bien y una inmunidad temporal según qué ataques hagamos o nos hagan, pues a veces se dan situaciones un tanto injustas y ya de paso surrealistas en las que a lo mejor estamos zurrando a un adversario, este no se inmuta y luego nos mete un zambombazo que se pasa por el forro nuestra armadura pesada porque, oh sorpresa, apenas protege. En fin, no voy a machacar más con el tema porque creo que ya quedó claro, pero la parte positiva es que de entre Yo todo en lo este malo juego que puede estaba tener usando la Dark armadura base, güey, con la que empecé. No he Souls cambiado. 3, esto es lo más Sí, según yo no. grave con diferencia y ya nos lo quitamos de encima. Con respecto a las demás habilidades, pues tenemos la vitalidad para aumentar salud, el aguante para mejorar la Y ahora la barrita de magia. estamina, fuerza y destreza para sus respectivas builds, inteligencia y fe para usar hechizos, milagros y piromancias, y con respecto al aprendizaje, aparte de aumentar las ranuras de hechizos en nuestro inventario, también aumenta nuestros PC. Y es que por primera vez en la saga, algunas armas tienen habilidades especiales que consumen estos puntos, y la propia magia ya no tendrá usos limitados según el hechizo aprendido, sino que tú tendrás el pergamino equipado, pero luego ya la cantidad de usos que puedes darle dependerá directamente de nuestros PC, que se llaman puntos de concentración si no me equivoco. Esto puede parecerte mejor o peor según cuánto confiases en los usos limitados de la magia en los juegos previos. Pero bueno, como tanto las ranuras como los PC se ven directamente A condicionados mí me por parece bien. el aprendizaje, tampoco es que la diferencia sea demasiado Literal, grande. si quieren que un hechizo no se use tanto porque está muy roto, pues son las que consuman más PC y ya. Es la misma mierda, pero me agrada más la barra que tenerlos contados. Ya que si antes querías tener más capacidad mágica, ibas a tener que invertir almas en el mismo atributo, así que en teoría no cambia mucho. En cuanto a la magia, una vez más, funciona exactamente igual. Necesitamos un catalizador en forma de bastón para los hechizos, que pueden ser normales, de cristal, de hulas y maleficios, y muchas otras variantes. Luego tenemos talismanes y campanas hechizos de para las los moscas. milagros, ya que este segundo objeto se introdujo
introdujo en Dark Souls 2 para quedarse, y una vez más los hay ofensivos, curativos, tácticos y más o menos igual de variados que en el juego previo. Y ya de último están las piromancias, que es el tipo de magia más accesible, solo necesita una llama de piromancia y son ataques principalmente enfocados en el fuego, la magia del caos y alguna que otra variante nueva centrada en el abismo, el consumo de almas y alguna que otra cosilla. Pero en esencia la magia funciona como siempre. Y en cuanto a las habilidades de las armas, pues depende de cada una, pero yo estuve usando varias katanas y así como una tenía un golpe potente, la otra lanzaba ráfagas de oscuridad y también podía dar muchos golpes consecutivos. Que la verdad, si no tienes una build de mago, por lo menos hace que los PC tengan cierta utilidad. ¿Y cómo se restauran los PC? Pues con un nuevo tipo de frasco Estus conocido como el Estus de ceniza, que es una versión azul que, tal y como dije, en vez de restaurar los puntos de salud, restaura los PC. Honestamente, a menos que juegues con pura magia, lo normal es que solo te equipes Estus normales y los de ceniza se vayan a tomar por saco. Sí, nomás te pones uno para alguna curación extra, alguna curación de veneno. Pero oye, que si estás Como en Elden Ring. interesado en tenerlos, solo tienes que hablar con André en el Por cierto, ¿quieren gomitas? santuario de ¿Por enlace, qué me distribuir bugué? los Chinga, pinche niña. frascos y a seguir jugando. Y por cierto, así como en el primer juego empezabas con 5 usos y en el segundo solo con 1, aquí tenemos un punto medio y empezamos con 3, con la grandísima diferencia de que las gemas de vida de Dark Souls 2 ya no están presentes y nuestra curación depende casi por completo de los Estus. Pero mira, yo creo que aunque el juego sea exigente, está bien balanceado con este tema, así que lo cierto es que las gemas de vida tampoco las eché Sí, no está injusto. demasiado en falta. Eran una mecánica interesante, no lo niego, pero esta tercera entrega funciona de otra forma. Y por supuesto, si queremos aumentar la capacidad de los Estus, tenemos fragmentos que le podemos dar a André, igual que hacíamos con la Heraldo Esmeralda, y para mejorar la efectividad de estos podemos quemar fragmentos Ojo. Edwin, llevas una racha de 3 streams. de hueso de ceniza en la hoguera del santuario y a partir de ahí curarán Sabía más que puntos había de salud. recompensas Cambiaron los buenas. roles y los nombres, pero a efectos prácticos es igual que en Dark Souls 2. Retomando un poco el núcleo del juego, una vez más, tenemos el ya mencionado santuario de enlace que funciona como nexo, en el Sí, está re feo. cual van apareciendo NPCs Y la mejor señora de todas. Te vende almas por almas. El mejor negocio de la saga Souls. conforme avanzamos en la historia, descubrimos algún que otro secreto, acudimos a la Guardiana de Fuego para subir niveles, tenemos mercaderes con los que podemos comerciar y por supuesto podemos hacer viajes rápidos entre hogueras. Básicamente lo mismo que Mayula, pero visualmente menos memorable. Además, como ya dije, volvemos a ver a André, que si sigue vivo a estas alturas o bien es porque es un latente o porque sobrevivió como no muerto durante todo este tiempo, y aparte de distribuir nuestros Estus y mejorarlos, Sí sabían que canónicamente él era hijo de Wynn también. Y él te abría un pasadizo y todo. Está la cinemática y todo en el Dark Souls 1. Pero se descartó. también actúa como herrero ¿Por qué? principal No sé. para mejorar nuestras armas, cuyo sistema tomó nota de la segunda entrega y es bastante más intuitivo que antes. Además también nos imbuye las armas, que no es visualmente tan claro como en el segundo juego, pero desde luego tampoco es tan rebuscado como en el primero. Quizás puede sorprender al principio, ya que hay muchísimas gemas con las que imbuir el arma y a lo mejor no sabes cuál te conviene más, pero en general el sistema de mejora de armas no es muy diferente a lo que ya conocíamos. Y siguiendo con los sistemas básicos, en Dark Souls 3 el de almas, hogueras y humanidades es prácticamente igual que antes. En el caso de las almas actúan como moneda y puntos de experiencia por igual, si queremos subir niveles tenemos que hablar con la Guardiana de Fuego para que nos las canjee, y si morimos tenemos que recuperarlas en el siguiente intento para no perderlas. Sin novedades con el tema más allá de que sin llegar a subir tantos niveles como en el segundo juego, desde luego progresas más que en el primero. Con las hogueras 3/4 de lo mismo, sirven como punto de control para restaurar nuestra salud y frascos Estus, pero a costa de respawnear los enemigos de la zona. Además, claro de que también sirven como viaje rápido desde el inicio del juego, y concretamente en la del santuario de enlace podemos quemar los ya mencionados fragmentos de hueso de ceniza y mejorar la efectividad de los Estus. Aunque por desgracia la mecánica de las ascuas de la adversidad ya no existe, así que con eso dieron un paso hacia atrás. Y en cuanto a las humanidades, algunos creerán que no existen, pero en realidad son las ascuas. Y es que tras tantísimo tiempo prolongando la edad del fuego de forma artificial, las almas oscuras y todo lo que deriva de ellas, es decir, el abismo, las humanidades De hecho, funcionan igual. e incluso la propia integridad del mundo, De hecho, hay una forma de volverte hueco, que yo no la hice porque más o menos me la sabía, güey, y la evité. vieron Es alteradas con un güey de esos que cargan una piedra. irremediablemente. Oh, Del qué abismo bonito surgió una estaba. versión corrupta conocida como lo profundo. La primera llama apenas se aviva y los ciclos de la edad del fuego son cada vez más cortos, y en este caso las humanidades se volvieron ceniza y ahora son conocidas como ascuas. Si os parecía raro que ya no hubiese humanidades, pues ahí tenéis la respuesta. Vale, pues mecánicamente hablando, las ascuas son objetos limitados que al Si no les respondo a los que están escribiendo en YouTube, no es por mala onda, es porque acá en la pantalla sí están apareciendo los mensajes, pero aquí donde yo veo sus mensajes de ustedes no están saliendo por alguna razón. Se debe haber bugueado, yo qué sé.
Consumirlos nos restauran toda la salud, nos la aumenta un 30% por encima del máximo y nos ponen un estado conocido como anfitrión de las brasas en el que podemos tanto invadir mundos como ser invadidos por otra gente. Es decir, el equivalente a ser humanos en el primer juego. Que ya sabéis que una vez más Dark Souls tiene Pero aquí se ve más cool, güey, porque te pones así todo rojito, todo en llamas. Componente multijugador en el que prácticamente ya no se puede jugar por falta de gente en los servidores, también hubo problemas con hackers en el pasado y ahora, además de estar hecho un cisco, hay muchos objetos desbloqueables que solo se pueden conseguir farmeando como loco. Porque sí, el sistema de juramentos también sigue presente y para subir de nivel con cada uno de ellos y recibir los premios correspondientes, habría que realizar actividades online que hoy en día están de capa caída. Sé que me repito mucho con esto, pero la obsesión de meter multijugador en juegos claramente enfocados en el single player es un problema que le hizo bastante daño a la industria, porque más allá de las señales de invocación para pedir ayuda, la cosa está bastante yerma. Yo siento que Elden Ring no le va a pasar tanto, porque Elden Ring, a diferencia de estos, sí se hizo más pensado en el multijugador. En cualquier Que caso, perfectamente es un single player, pero ese siempre fue la queja, ¿no? El juego está más pensado siempre para el multijugador. la función de las ascuas ya quedó clara y si nos mata Ahí está. Ahora sí ya salió tu mensaje. Creo que están censurados los de Adult, porque los de Adult no me salen, solo me salen los tuyos. la única consecuencia real es que perdemos el modo anfitrión de las brasas, que dentro de lo que cabe pues tampoco es tan grave, ya que de hecho al ser latentes en vez de no muertos convencionales, pese a que podemos convertirnos en huecos a la larga, es una transformación voluntaria que requiere varios pasos y que de hecho desbloquea uno de los finales del juego, no como en los otros dos, en donde morir implicaba convertirse en hueco y sufrir castigos mucho más severos. Retomando uno de los pilares más importantes de la trilogía, la dificultad de Dark Souls 3, para sorpresa de nadie, destaca por ser exigente y según a quien pilles le puede parecer bien o mal. La principal diferencia radica en quien lo juega porque realmente le interesa y se esfuerza por mejorar y seguir avanzando, y el que lo juega puramente por moda y al ver que no puede conseguir las cosas rápido pues se frustra, dice que el juego está mal diseñado y se queda tan tranquilo. Aquí la única que sí se las puedo comprar, la única queja, es la de que el juego se siente muy distinto. Si ya solo me imagino a los güeyes que jugaron los Souls en su época, sin que existiera el Elden Ring ni nada, solo Dark Souls. Güey, venir del Dark Souls 1 y del 2 a este es un gran cambio, quieras o no. Ya vienes con una jugabilidad muy distinta y aquí, güey, es completamente lo contrario. Aquí es ágil. No es como nosotros que era más de ir pesado, lento, acá no. Sí vas lento como tal en el mapa, pero eres ágil, güey. Ya lo dijo ahorita, no sirve de nada las armaduras, prácticamente todas defienden lo mismo. Así que no conviene buscarte una armadura pesada porque no te va a defender más. Ahí siento que es la única queja que sí pueden dar. Es la época que nos tocó vivir, pero por lo menos nosotros sabemos disfrutar de esto. En cualquier caso, no tengo intención de criticar a la comunidad porque todo lo que tenía que decir lo dije en el vídeo de Dark Souls 1. Por eso con Elden Ring no se pueden quejar, porque Elden Ring es un juego nuevo. Tiene que hacer sus propias mecánicas. Pero sí que me gustaría señalar que esta entrega, aun siendo increíble y uno de los mejores videojuegos a los que se puede jugar actualmente, a la gente no le costó tanto poner la otra mejilla con algunos fallos, mientras que con Dark Souls 2 fueron a matar. Seguramente esto se debe a que el gameplay general de este juego es muy bueno, y junto con todo lo que lo compone, es muy sencillo quedar. Es por la historia también. El Dark Souls 2 tiene la mejor historia. Pero en el Dark Souls 2, al ser el juego bastante mal hechito, a la gente le importó una mierda y aquí está un poco más decente. De forma narrativa. Solo con lo bueno e ignorar lo malo. Y ojo, Dark Souls 3 es mi favorito de la trilogía, el que tiene el lore más trabajado de todos, las mejores batallas contra jefes y el que en su conjunto se me hace más disfrutable. Vamos, que es un juegazo. Pero eso no significa ni que sea perfecto... Esa pelea está buenísima, ya quiero llegar algún día. Ni que no sea cada vez más evidente que la gente fue durísima con la segunda entrega, mientras que con esta fueron más condescendientes porque parece que a rasgos generales les gustó más. Aún así, insisto, jugable y narrativamente me parece el más divertido y como cierre de la trilogía es un pepinazo como ningún otro. Personalmente yo creo que no cuesta tanto tener opiniones un poco más imparciales y saber señalar tanto los errores como los aciertos de un producto independientemente de que te guste o no. Las armas se ven cool. Entiendo que si te gusta mucho un juego te resulte más difícil decir los aspectos negativos, como también entiendo que cuesta más hablar bien de algo que por lo general te pareció una mierda. Pero la vida es así, nada es perfecto al 100% como tampoco es desastroso al 100%. Exacto. Bueno, los guiones de Paula sí que son desastrosos por... Tan decentes. Neta es que no, las últimas sí dan asco, pero las primeras tres se salvan. Por completo. Pero quitando casos... Es más, me atrevo a decir que está en la 4. Extremos, todo tiene sus tonalidades de gris. Nada más mala sí es la última, aunque tiene su acción, güey. Y el monstruo que está dentro de la parte donde están encerradas como unos cubos de cristal transparentes, güey, esa chingadera no me van a negar que es muy god, da un chingo de miedo, está muy perro.
Precisamente con esta saga intento mantener el equilibrio entre las opiniones generales y lo que ofrece realmente el juego. Por ejemplo, con el tema de la dificultad ya dije que es exigente y que quieren que seas persistente para que puedas superar los obstáculos. Y en la mayoría de los casos lo consiguen. De hecho, la dificultad general se basa en un buen diseño y coreografías, mientras que muy pocas veces cae en lo artificial. Pero a veces esto falla, ya que aunque los enemigos no se saturan tanto como antes, en ocasiones se pueden solapar varios ataques que te revientan sin que puedas hacer nada. No Vean, eso sí. es lo más normal, pero puede pasar. Luego hay otros casos en donde te plantean situaciones aparentemente injustas, pero que en realidad tienen truco. Como por ejemplo los lobos de Ariandel, que como aullen te aparecen en manada, o la zona de Irithyll en donde hay gigantes esclavos, caballeros de Drang y ya de paso unos diáconos francotiradores que te tiran fuego desde lo alto. Para los jugadores novatos esto les va a parecer una barbaridad, pero si jugamos con cuidado o tomamos una ruta más segura, se puede sobrellevar sin mayor problema. Y Elden Ring también tiene lo mismo. Sí, es verdad, pero yo me pasé esa parte de lo de Ariandel. Que no me pasé esa parte, todo, o sea, todo el DLC, porque pues no mames, iba empezando. Pero me fui corriendo, güey, hasta que me dio una hoguera y escapé. Es un poco lo que dije en el primer Sí que sí se puede. vídeo, que aunque pongan un modo No necesitas fácil, matar a todos, güey. Si quieres los ignoras y te vas de paso. si no entiendes el juego y eres incapaz de aprender de su diseño, no hay modo fácil que te valga porque vas a seguir palmando. Verga. Mientras que si llega el punto en el que aprendes a jugar y entiendes cómo afrontar los diferentes desafíos que se te plantean, no vas a necesitar un modo fácil porque ya estás más que preparado. A su vez también hay otros momentos en donde la estrategia es clara, pero la ejecución ya depende un poco más de cómo se porte el juego. Como por ejemplo los famosos ángeles de la ciudad anillada, que te destrozan a cañonazos en segundos y de hecho tuvieron que parchearlos porque la versión vanilla estaba completamente rota. Algo similar a lo que pasó con el demonio de Aries del primer juego. Siguiendo el mismo hilo, los arqueros invocados de la ciudad Bueno, no quiero ni saber. No he llegado ahí, pero solo con verlo. también te pueden meter un buen repaso como no te fijes. Y esto es especialmente problemático cuando peleas contra el juez que los invoca, ya que si te spawnea un caballero con martillo tuviste suerte entre comillas, pero como saque los arqueros al mismo tiempo que te aparece otro enemigo cuerpo a cuerpo, cagaste. Obviamente el truco para ambos casos es el de correr y cubrirse, pero hay veces que el juego te puede solapar varias cosas a la vez y teniendo en cuenta que una de ellas es implacable y no te permite equivocarte, pues puede pasarte que mueras por algo que no necesariamente fue culpa tuya. En cuanto a las hitboxes de los enemigos están bastante bien por lo general. No tuve problemas con casi ninguno, pero sí que hubo alguna que otra vez que me la liaron parda, como los arqueros de Irithyll, que no sé cómo cojones pudieron tirarme al vacío con esta perspectiva, o No. me la liaron parda, como los arqueros de Irithyll, que no sé cómo cojones pudieron tirarme al vacío con esta Sí, también. El chingazo está en la espalda. perspectiva, o algún que otro enemigo que claramente está blandiendo un arma pesada, pero que sin embargo la maneja con una sola mano como si se tratase de una pluma. Una vez más son cositas que puedes mantener a raya sabiendo esquivar bien, pero que cuando fallas, a veces el castigo supera tus expectativas. Con las hogueras no tuve especial problema porque ya es la Ya sé qué juego voy a jugar. Ya que no puedo jugar el Dark Souls 3 ahorita. Porque pues me lo maniataron. Me lo juego mañana. Ahorita le hago que le borren el puto mod de mierda. Pero ya sé cuál. Uno que a mí me gusta y que también le estoy haciendo serie y se me había olvidado. A ver. Y se escribe así, ¿verdad? Ahí está. tercera vez que me paso este juego y lo conozco bastante bien. Pero tengo entendido que hay gente que se quejó de su distribución porque hay algunas que están muy separadas entre sí, pero luego sin razón aparente hay otras que están literalmente pegadas. En base a mi experiencia, creo que si la distancia entre hogueras te parece demasiado larga, es porque o bien te saltaste una o porque no desbloqueaste algún atajo. Pero sí que con lo segundo tienen algo de razón, ya que algunas están pegadas a lo carota y no tiene ningún sentido. Pero bueno, más allá de... no sé qué jugar. La broma creo que no es un problema real. En cuanto a los jefes, ya son bastante más duros que en los anteriores juegos, puesto que al tener un gameplay más dinámico, veremos criaturas con coreografías de combates más elaboradas, que lanzan ataques rápidos o de área con más frecuencia, y que si no te aprendes sus patrones las puedes pasar canutas. Yo creo que de entre toda la saga, las peleas de este juego son las más épicas. El ejemplo claro de esto creo va a ser el Rey sin nombre. Con diferencia, y aunque a su vez también la más injusta porque la cámara no te ayuda con ese hombre. En principio se pueden sentir algo más difíciles, realmente el juego te da recursos de sobra para afrontarlas. Aunque eso no va a quitar que más de una vez te sientas superado o que te den el golpe de gracia cuando justo les quedaba un píxel de vida. Vamos, es que esto último es el clásico de los clásicos. Estar a punto de cargarte un boss y que te mate el primero. Pero esto más... Sí, esto también pasa en Elden Ring, güey. Y según yo era oficial. Aparte que Elden Ring tiene... Según yo nomás es con Malenia, pero no me la creo, güey. Yo creo que casi todos los bosses tienen eso. Del puto... uno de vida, güey, que se les queda para que no los one-shotes. Pero, güey, es canon eso de que siempre que les queda un poquito de vida, se alocan, cabrón, empiezan... que desmotivar, lo que debería hacer es motivarte a seguir intentándolo. Si fuiste capaz de dejarlo con tan poca vida, es cuestión de tiempo que ganes la pelea. Yo, por ejemplo, con la hermana Frida, el Rey sin nombre y Midir, las pasé canutas la primera vez que jugué. Y sin embargo, ahora que ya conozco el juego, El primer y único boss con 4 fases. me los bajé a todos.
Sí, ¿no? A ver. Bueno, no, de hecho... Sí, claro que sí. Según yo es el que tiene más fases. Porque es ella. Luego es ella con el padre. No, luego es el padre, ¿no? Pero luego ella resucita. Creo que son 3, no me acuerdo. En apenas un puñado de intentos. Y eso que Frida es el primer jefe de la saga que tiene 3 fases, lo cual fue una locura en su día, y para colmo una de ellas es doble. El Rey sin nombre era el jefe más difícil del juego base, y la mayoría de la gente tuvo bastantes problemas con él. Y en cuanto a medir, aunque tenga una única A él le quitó el trono Malenia. fase, es un dragón muy agresivo y con unos ataques que se tienen que esquivar de maneras muy específicas que como no lo domines te hace papilla. Pero aún así cada una de las batallas contra jefes vale completamente la Y a pena. Midir no le quitaron el... Bueno, quién sabe. Algunos dicen que sí, otros que no. Del trono de la mejor pelea de dragón. Se la llevó Aegon. ¡Egon! Se llama así, ¿no? El dragón pues que sale en el DLC del Elden Ring. Muchos dicen que sí, otros que no. Que están muy a la par. Su banda sonora y arenas de combate son las mejores de la saga y en general desbordan una calidad muy por encima del promedio de la industria. Y ya la del caballero esclavo Kael está para darle de comer aparte. Posiblemente de los mejores combates que se hicieron jamás en los juegos de From Software. Aparte de los jefes, que sin ser tan numerosos como en el segundo juego hay bastantes batallas, los enemigos gozan de una variedad muy amplia que le da su esencia personal a cada uno de los escenarios. Desde los pequeños y numerosos, pasando por los pesados y escasos, los intermedios que son ágiles o los famosos enemigos únicos, que actúan como mini jefes y algunos de ellos son incluso más fuertes que estos. Al igual que con los bosses, cada enemigo tiene una dificultad que radica en aprenderse sus patrones de ataque y su conducta en general, manteniendo las distancias con los que puedan ser más agresivos y yendo a saco con los que si les dejas hacer magia te la pueden liar. En general todos tienen su estrategia y algunas de sus debilidades pueden llegar a ser bastante claras, ya sea la estocada, el corte, golpes y por supuesto los típicos daños mágicos de fuego, eléctricos y demás. Pero vamos, que el catálogo es muy amplio y a mí se me hizo especialmente divertido explorar los diferentes niveles y que siempre haya alguna novedad importante con su fauna local. El tema de los parries mejoró un poco con respecto al segundo juego, pero entre que jugué con katana a 2 manos y que ya no es tan accesible como el primero, pues pasé un poco del tema. Sé que mejoraron con respecto al segundo juego, pero la facilidad para hacer parries que tenía Dark Souls 1 nunca volvió a ser la misma. Por la misma razón de que atacan lento, güey. En Dark Souls 1, al momento de que ataquen lento, pues es fácil, güey. Aquí ya no, y sobre todo en Elden Ring, se vuelve bastante tedioso. Ahora, pues aquí creo que todos es lo mismo, ¿no? Yo uso 2 espadas, pero llevar el escudo de emblema de hoja aquí atrás. Lo mismo con los ataques que la recuperación de estamina sea más rápida. Creo que todos lo hacen. Por la espalda, que siguen estando presentes, pero ya no es tan sencillo rodear a los enemigos. Por no hablar de que los escudos ya no tienen un papel tan importante y casi que compensa más dar volteretas y esquivar ataques que tratar de bloquearlos. Aunque eso ya es más una opinión personal que un hecho como tal. Lo que sí es un hecho es que con esta entrega Miyazaki ya empezaba a tener cierta predilección por el delay en los ataques enemigos. Es decir, que parece que van a atacar, pero se retrasan un rato, das la voltereta antes de tiempo y para cuando te incorporas te comes el ostión. Es una costumbre que plantó su semilla en este juego y en Elden Ring ya creció como un árbol áureo. Pero por el momento en esta entrega algo que de vez en cuando te puede pillar desprevenido, pero al cabo de un rato ya te aprendes el patrón. Por resumirlo en pocas palabras, Dark Souls 3 tiene momentos exigentes que requieren de cierta estrategia o precisión para poder superarlos, luego hay otros en donde hay un mayor margen de error pero que siguen siendo duros, y por último hay algún que otro momento puntual en donde sí que se le puede ir la mano y la vas a palmar más por decisión del juego que porque sea culpa tuya. Pero en general, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta el tipo de juego que es, considero que está bien balanceado y que quitando algún pico de dificultad puntual se puede sobrellevar. Eso sí, en el DLC de las cenizas de Ariandel, la distribución de almas está rotísima, porque los enemigos son muy duros, necesitas un nivel altísimo para plantarles cara, especialmente con los caballeros de Milgud, que son una barbaridad, y sin embargo las almas que te dan como recompensa por acabar con ellos es bastante ridícula, hasta tal punto que te puedes pasar el DLC por completo y solo subir niveles con las almas que te dan los jefes, porque si de los enemigos dependiera te quedabas vendido. Por suerte con la ciudad la cagaron entonces. Anillada, que es el segundo DLC, aprendieron del problema, pero lo de no corregirlo con el primero me sigue pareciendo una cagada muy a tener en cuenta. Profundizando un poco más en los apartados técnicos, irónicamente es el juego que peor se ve de toda la trilogía pese a ser el tercero, porque mientras que los otros dos tienen versiones remasterizadas, aquí tenemos la versión de hace 9 años que tiene unos dientes de sierra criminales que la verdad es que por momentos dan mucho el cante, también tiene un poco de popping cuando le toca es verdad, no han sacado ni un remaster, ¿verdad? Sigue siendo el mismo juego. A cargar texturas y escenarios. Eso quiere decir que Dark Souls 3 y Bloodborne no los querían realmente. Fueron los patitos feos, o yo qué verga sé. No les dan amor. De que salió Elden Ring su porta-PC está rotísimo y tiene un stuttering que me cabreó tanto que lo tuve que jugar en consola porque era insoportable, los hackers... Güey, yo jugué Elden Ring a toda madre en PC, ¿de qué habla el Dani? Ya dije que se cargaron el online y es posible que aún haya alguno por ahí suelto. La cámara te la puede liar alguna que otra vez, aunque esto no es una novedad en la saga y de hecho en esta entrega casi no tuve problemas con ello. Me encontré algún que otro bug, como por ejemplo el de estos lobos flotantes
que la verdad siendo yo ya estaba tardando en encontrarme algo del estilo, y por último lo de que los personajes hablen sin mover la boca ya me parece un canteo importante. En los primeros juegos vale, especialmente si la mayoría de NPCs tienen cascos, pero tío, no puede ser que en 2016 siguiesen haciendo personajes que no mueven la boca y aún por encima plantártelos en primer plano. Es que no me jodas, un poco más de detalle. Y hablando de personajes, como de costumbre, hay muy ridículo. Un montón de NPCs repartidos por Lothric. Algunos de ellos son viejos conocidos que resucitaron en forma de latente, otros son personajes completamente nuevos, y cada uno de ellos te cuenta una porción de lore, tiene tareas secundarias de mayor o menor importancia, y unos cuantos más pueden comerciar contigo para que les compres o vendas cosas y para que aprendas magia. Además, claro, del sistema de cenizas, en donde puedes desbloquear diferentes packs de objetos a vender, y conforme avanzas en la historia puedes tener más cosillas disponibles si encuentras estos objetos en concreto. Y como siempre, la mayoría de sus historias suelen terminar mal. Sin embargo, pese a que en los otros juegos había algunas historias que podían tener varios finales según las decisiones tomadas, en esta entrega fueron un poco más lejos y digamos que en vez de pasar en la última etapa, ya se manifiesta mucho antes la posición de cada NPC, habiendo algunos que desaparecen según de quién te hagas amigo e incluso otros que se pueden volver hostiles hacia ti. Es decir, que de entre los tres juegos, en este es más probable que nunca que tengas que jugar una partida plus si quieres conocer bien a todos los NPCs, puesto que algunos no toleran que ayudes a cierta gente. Y en cuanto a la atmósfera, es fácilmente el punto más a favor del juego. En Dark Souls siempre predominó un ambiente deprimente, opresivo y en donde las esperanzas eran más bien escasas. Pero en esta entrega en particular ya no estamos hablando del fin de un ciclo, sino del final verdadero de la Edad del Fuego. De tanto alargar ese Ya no hay nada, güey, ya. ¿Qué es lo más que te puede dar? periodo artificialmente, rompieron el equilibrio natural y provocaron un cataclismo que ni siquiera se podría salvar con la Edad Oscura tal y como se conoce, puesto que las almas oscuras de las personas se estancaron de tanto oprimirlas durante siglos y ahora se corrompieron desarrollando un mal que se conocería como lo profundo. Tanto es así que incluso los demonios, que jugaban un papel importante en el primer juego, ahora están prácticamente extintos, ya que la llama del caos desapareció hace tiempo y aquellas criaturas que antaño parecían implacables, ahora están casi marchitas y en lugar de fuego algunos no pueden lanzar más que puro pedrusco de ceniza. Y en cuanto a las hijas del caos también son fiambre, o sea que cualquier posibilidad de reavivar la llama valió madres. del caos desapareció con ellas. Y ya para cuando acabas con la voluntad del príncipe demonio, que es el último espécimen con vida, oficialmente extinguiste a una raza que, pese a no ser precisamente bondadosa, no dejaban de ser seres vivos tratando de adaptarse a un mundo condicionado por los caprichos de los dioses. Vamos, que estamos hablando de un fin del mundo definitivo, no de una transición puntual que se puede intercalar. Sí, que ya valió verga. Ya no hay forma de reavivar llama ni nada, güey. Ya estás en el fin del todo. Cuando quieras. Ahora la cosa se puso seria de verdad. Y qué mejor manera de representarlo que con un eclipse a lo Berserk, en donde por primera vez en la historia el mundo tal y como se conocía tiene los días contados. Y hablando de... Sí, para muchas personas ese eclipse no estaba de adorno, güey. Tal cual les pasó lo mismo que en el eclipse de Berserk. El mundo, los escenarios una vez más vuelven a estar perfectamente interconectados, como bien pasó con la primera entrega, y la esencia original de su sistema de exploración destaca más que nunca, ya que volvemos a tener puertas y ascensores que se abren desde el otro lado, muros ilusorios, secretos y zonas ocultas de todo tipo, y por supuesto aquellas zonas que se ven a lo lejos y pueden ser visitadas más tarde. Por ejemplo, en esta cinemática estamos en el muro de Lothric, pero podemos ver a Norlondo a lo lejos, el asentamiento de los no muertos, la catedral de la oscuridad e incluso el pico del archidragón. Y del mismo modo en cada una de estas localizaciones se puede ver el castillo de Lothric y las zonas contiguas que tiene. Igual que en el Dark Souls 1 y en Bloodborne. Bueno, creo que ya también. Luego en Elden Ring. Elden Ring, güey. Desde literal, puedes ver cómo está el maldito... ¿Qué era? El caso. Donde, pues ya saben, ¿no? Prendes el árbol. Un mundo vivo perfectamente construido que a partir de cierto punto puedes explorar con algo de libertad, pero teniendo presente que algunas de sus zonas están pensadas para que llegues con nivel alto y que si te metes en ellas es bajo tu propia responsabilidad. Pero mira, que después de la liada que hicieron en Dark Souls 2 con la conexión de escenarios, me alegra que con la secuela hubiesen sabido construir de nuevo un mundo coherente y lleno de historias. Y eso por no hablar de los DLCs, porque tanto el mundo pintado de Ariandel como la ciudad anillada son de los mejores escenarios que hizo From Software jamás. Especialmente el segundo, que aparte de ser visualmente espectacular y revelar información de una época olvidada por todos, también nos ofrece un final alternativo que seguramente pasó desapercibido para muchos. Y es que si ya Dark Souls jugaba con las paradojas temporales, lo de la ciudad anillada directamente está a otro nivel. Pero tranquilos que luego explico todo. En cualquier caso, los escenarios son la hostia, son muy disfrutables de recorrer y más de una vez se va a notar que el creador es Miyazaki, ya que como de costumbre tenemos un pantano envenenado que no puede fallar y enemigos colocados estratégicamente para que ciertas situaciones que están pensadas para ser difíciles lo sean sin necesidad de tirar de mucha cantidad de enemigos o de poner al típico tanque que es casi
imparable, ya que muchas veces con tal de meter un par de precipicios y un enemigo que ataca a lo lejos, ya es suficiente para complicarte la vida. Lo que sí es cierto, y esto para mí no es un problema, es que el juego tiene muchísimo fanservice. Pero no fanservice malo, sino del bueno. Hay un montón de referencias a los juegos previos, incluyendo Dark Souls 2, y aunque se nota que lo hicieron para satisfacer a la comunidad, realmente tiene sentido de cara a la historia y además refuerza la continuidad que tiene la trilogía. Por ejemplo, una vez más podemos visitar a Norlondo, tenemos un mundo pintado, una biblioteca gigante, ya dije que tenemos otro pantano venenoso, la historia principal vuelve a enfocarse en los dioses del primer juego, en enlazar la primera llama, Patches vuelve a hacer acto de presencia para liarnos la parda si confiamos en él, e incluso tenemos referencias al Demon Souls, como por ejemplo con el Soberano de las Tormentas, que es una espada especial con la que combatimos con Jorn el Gigante y que en su día servía para luchar contra el Rey de la Tormenta, o el aspecto de Gundyr, que seguramente a más de uno le recuerda al antiguo Rey Doran de Boletaria. Y eso por no hablar de los objetos y elementos del escenario que directamente fueron reciclados de los otros juegos, ya sea por el fanservice o para reforzar los lazos entre las entregas pasadas y esta. O sea que los otros dos juegos fueron originales y crearon algo nuevo, y el tercero tomó lo que ya conocía y lo mejoró. Yo como fan la verdad es que disfruto de ambos tipos de juego, uno por innovar y meter contenido nuevo y otro por perfeccionar aquello que ya funcionó antaño. No es que sea conformista, pero si ambos productos finales me parecen... Danny Bow. Y hay suerte, ¿eh? Yo uso el Clip Studio porque se me hace más fácil y sobre todo por los modelos 3D. Pero el Clip es bueno. buenos y me divierto con ellos, ¿para qué quejarse? Te puede gustar más, te puede gustar menos, podrías preferir este cambio, aquel otro, pero a rasgos generales toda la trilogía es disfrutable, así que por mí encantado. Pero sin ninguna duda lo que más me gustó de Dark Souls 3 fue su lore. Jugablemente es muy divertido, quitando alguna imperfección puntual está muy bien hecho, y de entre los tres juegos creo que es el mejor y el que más podría disfrutar un jugador promedio actualmente. Luego ya cada cual tendrá su gusto personal y no pasa nada con ello, pero pese a que hice cierto hincapié en sus defectos, ya que la mayor parte de la comunidad tiende a ignorarlos, me sigue pareciendo un juegazo impresionante y que sin duda le recomendaría a todo el mundo, tanto si se le da bien como si no, porque al final del día, cuando consigas superar los desafíos que te plantea, y créeme que con esfuerzo y dedicación lo vas a conseguir, la sensación que vas a tener es tan satisfactoria que cualquiera que haya jugado estos juegos sabe perfectamente a qué me refiero. En serio, vale mucho la pena. Y si sufres de depresión, lo que simboliza este juego es muy probable que te ayude, por duro que parezca al principio. Pero bueno, a lo que íbamos. Ya habiendo hablado de la jugabilidad, de escenarios y demás elementos básicos, te reta a autosuperarte, güey, y eso es cool. Llegó el momento de los spoilers y de conocer el cierre definitivo de una de las trilogías más icónicas de los videojuegos. Voy a dar por hecho que ya visteis mis dos vídeos anteriores y que estáis al tanto de todo el lore previo, pero por contextualizar un poco pues vamos a recordar ligeramente la Edad Antigua y los dragones. Sí, nosotros estamos muy bien informados, literalmente ayer vimos los dos de los otros dos juegos, iba a haber el tercero pero ya era muy noche, así que estamos recién. Dragones eternos, el surgimiento de la primera llama como fuente de poder, la disparidad que trajo consigo y el nacimiento de diferentes criaturas de entre las cuales 4 de ellas se hicieron con los 4 fragmentos del alma de la primera llama. El problema es que Gwyn, que es Team Carne, se hizo con un fragmento que visiblemente es bastante imponente, aparenta ser poderoso, pero que a la hora de la verdad, cuando compartía su poder con el resto de su clan, este iba menguando porque era todo fachada. Que vale, en verdad era muy poderosa y todo lo que tú quieras, pero pese a su poder inicial, innegablemente aparentaba más de lo que era en realidad. Sin embargo, el furtivo pigmeo, que claramente es Team Sangre, se hizo con el alma oscura, que así donde la ves tiene un tamaño bastante estándar. Los Team Carne también tenemos sentimientos. Desde mi punto de vista, puede no impresionar demasiado e incluso hay algunas mujeres que dicen que la prefieren así. No seré yo... ¿Qué? Pero pese a su poder inicial, innegablemente aparentaba más de lo que era en realidad. Sin embargo, el furtivo pigmeo, que claramente es Team Sangre, se hizo con el alma oscura, que así donde la ves tiene un tamaño bastante estándar desde mi punto de vista, puede no impresionar demasiado e incluso hay algunas mujeres que dicen que la prefieren así. No seré yo un experto con almas, pero si hay chicas que prefieren el alma oscura por encima de la luz solar, a lo mejor es por algo. Bien, pues el caso es que el alma oscura... ¿Cómo relacionas eso con...? No mames. A menudo infravalorada, resultó ser mucho más poderosa que la de Gwyn porque a diferencia de esta, no perdía poder cuando se dividía. Entonces los 4 grandes señores le declararon la guerra a los dragones eternos, acabaron ganando y dieron lugar a la Edad del Fuego. El problema es que Gwyn le tenía miedo al alma oscura y disimuladamente desterró tanto a los pigmeos como a bastantes humanos a la ciudad anillada y a cambio les entregó a su hija Filianor como salvoconducto para que la cosa no pareciese un destierro como tal. A su vez eliminó de la historia la participación de los humanos, pigmeos y caballeros anillados y le hizo creer al mundo que no habían contribuido en la guerra cuando realmente su participación fue clave para la victoria. Sin embargo, esto no fue suficiente y Gwyn aún tuvo los huevazos de crear la señal oscura para contener las almas oscuras de todos los humanos, que recordemos que pasó de verga, eso sí yo no lo sabía. Fueron creados por los pigmeos y a causa de eso perdieron su inmortalidad y la capacidad de manipular el abismo. Y todo esto a la larga se manifestó en forma de maldición, surgieron los huecos, la edad oscura se quiso manifestar por derecho natural y Gwyn, que por lo que se ve todavía no la cagó lo suficiente, remató la faena sacrificándose para avivar la primera llama y que su clan crease una profecía falsa alrededor de su figura, haciendo
haciéndolo pasar por un mártir para que de forma cíclica los no muertos más poderosos se sacrificasen de la misma forma y prolongasen la edad del fuego una y otra vez. Y a estas alturas de la historia todo esto provocó que el mundo se esté yendo al carajo de forma irremediable porque en vez de permitir que la Edad Oscura tuviese su momento de gloria, tal y como le correspondía por derecho natural, se dedicaron a forzar las cosas y ahora sí que la cagaron a lo grande. Para más detalles repito que tenéis los otros vídeos, pero este sería el resumen resumidísimo. Eso sí, antes de indagar más en esto, quiero comentar los diferentes finales del juego para que luego la contextualización tenga más sentido. A lo largo del juego, como 4, ¿no? Tiene un vergo de finales. Luego el protagonista consigue cumplir su cometido de acabar con todos los señores de la ceniza y utiliza el poder de sus almas para llegar al horno de la primera llama, que a diferencia del primer juego, ahora se encuentra en un punto en donde convergen diferentes regiones a causa del cataclismo inminente. Lo que pasa es que una vez llega donde la primera llama, se tiene que enfrentar al alma. ¿Por qué el Dani era un hueco? ¿Aceptó la ofrenda? A causa del cataclismo. Es un hueco. No, aceptó el levelearse. Inminente. Si aceptas los 5 niveles que te dan, te convierten en un hueco. Lo que pasa es que una vez... ¿O será por esto de la llama oscura del medio? Llega donde la primera llama, se tiene que enfrentar al alma de ceniza, que es un ser que se compone de todos los restos de los antiguos señores del... Épico. El diseño, el puro contexto de este jefe es God. La ceniza e incluso en cierto punto tiene su arma, güey, literal, la puta espada de las hogueras. Unos patrones de ataque iguales que los de Wing. Pero vamos, que el ser de ceniza derrota la manifestación de todos los antiguos señores, incluyendo el no muerto elegido y posiblemente el portador de la maldición según el final escogido, y ahora la historia puede terminar de 4 maneras. La primera de ellas es la típica de enlazar la primera llama tal y como estaba previsto, pero para decepción de muchos, este ritual ya está demasiado quemado, valga la redundancia, y una vez más no sirvió para nada, ya que pese a todos tus esfuerzos, apenas eres capaz de avivar la primera llama e inevitablemente la edad del fuego llegará a su fin más pronto que tarde. En el segundo final hablamos con la guardiana de fuego y gracias a una visión que tuvo cuando le damos un objeto especial, comprende que avivar la llama no va a servir de nada y entonces planea con el ser de ceniza dejar que se extinga para dar paso a la edad oscura de forma natural. Y aun con todo se da a entender que aunque la edad del fuego termine, con el tiempo se repetirá el ciclo y el fuego volverá a surgir. Es un ciclo, güey. Es como, ya les dije en los anteriores videos, el universo de Dark Souls es como que busca siempre que haya un ciclo y no una permanencia. Por eso nació la llama para derrocar a los dragones, pero después se empezó a extinguir para evitar que Wynn quedara eternamente como el rey supremo de todo. Y así consecutivamente. El tercer final seguía los mismos pasos que el... para que no es para que sean felices, pero básicamente ocupas que haya fuego y luego haya oscuridad. Fuego y oscuridad, fuego y oscuridad. Si no, vas a echar a perder, vas a prolongar un sufrimiento. Segundo, pero si el ser de ceniza ataca a la guardiana, desbloquea otra cinemática en la que le arrebata la primera llama por la fuerza y se queda con el poder que todavía conserva, desencadenando una vez más la edad oscura, pero adquiriendo un poder que utilizará en beneficio propio. Y ya para el cuarto final tenemos que hacer una serie de pasos con los que nos asociamos con los seguidores de Londor y la iglesia Zabache, nos convertimos en hueco de forma voluntaria mediante un ritual muy específico, ya que recordemos que los latentes no se transforman al morir, y finalmente para cuando llegamos a donde la primera llama, la usurpamos para dar lugar a la edad oscura. Pero esta vez el ser de ceniza será el nuevo señor oscuro que liderará los huecos en su época dorada. Hasta aquí tenemos la explicación básica, pero obviamente hay letra pequeña y muchos datos que comentar. Y es que existe un quinto final más o menos alternativo que es independiente a los 4 mencionados y del mismo modo la edad oscura como tal no se manifestaría como... ¿Qué es eso, güey? No mames, así da miedo, güey. Una época en la que los humanos tendrían el poder que les corresponde por derecho, sino más bien una versión corrupta conocida como la Edad de lo Profundo que desencadenaría nuevas aberraciones que incluso los huecos de Londor querían evitar. Por eso este cuarto final sería como una especie de parche para el mal inevitable que se acercaba. Así que para entender bien todo lo que estoy diciendo, tenemos que contextualizar un poco más. Ya dando por hecho que conocéis el lore de los 2 juegos previos, en el caso de Dark Souls 3 se retoma bastante la importancia de los antiguos dioses y concretamente ahora los papeles principales los juegan los hijos de Wynn, que serían el rey sin nombre, Gwynevere, Filianor y Gwyndolin. El primero del que voy a hablar es Gwyndolin, el cual o bien no se murió canónicamente frente al no muerto elegido. No, se lo tragaron, güey. En el Mejor se hubiera muerto en el primer juego. O al igual que su hermana, el que combatimos en Anor Londo solo era una visión y todo este tiempo estuvo vivo. Sea como sea, de entre todos los dioses, este era el que menos culpa tenía de todos y sin embargo fue el que tuvo el peor final con diferencia, ya que su muerte fue horrible y en verdad se la pasó todo el tiempo intentando arreglar las cagadas de otros mientras sus hermanos estaban ausentes. Ya para empezar, Gwyndolin es el último hijo de Gwyn, pero solo comparte padre con sus hermanos, ya que su madre se especula que es Priscila la mestiza y por eso la encerraron en el mundo pintado de Ariamis, criaron a Gwyndolin
como si fuese mujer para que no heredase el trono, ya que fue fruto del mestizaje, y además en vez de canalizar su poder del sol, como su padre y hermanos, lo hace a través de la luna. Por si fuera poco, el juego da a entender que las serpientes son descendientes de los dragones y la parte inferior del cuerpo de Gwyndolin está llena de serpientes. Y por si no fuera suficiente, Yorska, que es una híbrido entre humano y dragón, es su media hermana. Lo que pasa que en este caso ambos son hijos de Priscila, pero el padre de Yorska se desconoce quién es. A todo esto súmale que Priscila es hija de Sith el Descamado y que además es hija bastarda, y ya nos queda claro que el árbol genealógico de esta gente es turbio como poco. Digno de Game of Thrones. Pero vamos, que los parentescos están claros y ya se ve que Gwyndolin desde su nacimiento lo tuvo más complicado que el resto. El asunto es que cuando la primera edad del fuego se empezó a ir a pique y Gwyn se sacrificó para avivar la primera llama, su primogénito, cuyo nombre se especula que es Gwynsen, ya que la fortaleza de Sen era de su propiedad y fue creada precisamente para poner a prueba al no muerto elegido de la profecía, ocupó su lugar en el trono y gobernó a Norlondo. El problema es que la segunda edad del fuego con el tiempo... Me gusta que no digan su nombre, porque está cool, esa es la primicia del güey. Él es el rey sin nombre. Acercó a su final y surgieron un montón de problemas, como los de Nuevo Londo, Ulasil, las calles se llenaban de no muertos y la maldición estaba afectando otra vez al mundo. Entonces Gwynsen comprendió que el sacrificio de su padre era algo cíclico y pese a que fomentó la falsa profecía del no muerto elegido para seguir prolongando la Edad del Fuego, en algún punto de su gobierno se hizo amigo de los dragones y esto fue visto por su clan como una herejía. Así que lo desterraron y eliminaron su huella de la historia, rompiendo las estatuas de los caballeros de la luz solar, que servían precisamente a Gwynsen, y también le quitaron sus estatuas de Anor Londo. Y por esa razón, junto a la de Gwyn siempre se ve un hueco vacío. El problema es que como Gwyndolin era tratado como mujer para que nadie con sangre de dragón llegase al trono, el siguiente en ocupar el puesto fue Yoid, el tío de Gwyn que se autoproclamó como rey de los dioses un poco por la cara, y como era de esperar resultó ser un gobernante nefasto, tiránico y que eventualmente provocó que casi todos los dioses abandonasen a Anor Londo porque la situación era insostenible. Entonces el muy cabrón, dejando Lordran hecho un cisco, se fue a la región de Thorolund para gobernar por su cuenta, pero el marronazo se lo tuvo que comer Gwyndolin, que para garantizar que la Edad del Fuego siguiese vigente, tuvo que crear una ilusión sobre una Anor Londo abandonada y lúgubre para que la gente creyese que Guinevere seguía allí, que la tierra de los dioses era un símbolo de esperanza, y para que algún tonto se creyese lo de la profecía del no muerto elegido y se sacrificase en favor de unos dioses que los habían abandonado. Y lo peor es que funcionó. Entonces, con el paso de los ciclos se fueron creando y destruyendo nuevos reinos, los dioses antiguos viajaron por el mundo, en algunas regiones incluso eran conocidos por otros nombres, y finalmente, después de una barbaridad de años, Gwyndolin se propuso reunificar el pueblo de los antiguos dioses, se mostró ante el mundo con su verdadero aspecto masculino, y sobre las ruinas de Lordran fundó la ciudad de Irithyll del Valle Boreal. Hay gente que se piensa que Anor Londo se desplazó de un juego a otro, pero no es así. El castillo como tal no se movió del sitio. Lo que pasa es que Lordran se convirtió en... No, güey, no. Este revés a toda madre. ¿Qué es lo que dice? Golpear. No me acuerdo, pero... Güey, no. Una ruina después de muchos ciclos, y sobre esta se construyó una nueva ciudad, y sus habitantes son los descendientes de los dioses que tienen tanto sangre humana como divina. Vamos, que son como semidioses. Entonces tras esto, Gwyndolin le arrebató el puesto a su tío abuelo, que recordemos que era nefasto, y se proclamó como rey de los dioses por derecho de linaje, devolviéndole su antigua gloria a los dioses e incluso reuniendo unos cuantos de vuelta, como por ejemplo Guinevere, su hermana Yorska, a la que hasta hace poco no conocía, y también manteniendo cierto contacto con su medio hermano Gwynsen, que permanecía en el pico del archidragón no muy lejos de Irithyll. El caso es que la gloria la recuperaron, pero no duraría mucho, porque cierto día un hechicero conocido como Sullivan llegó a Irithyll desde el mundo pintado de Ariandel, Ay, este güey. fue consolidando su poder poco a Este cabrón es el que hace todo el cagadero del Dark Souls 3, güey. poco, y Que bueno, ya era inevitable, ¿no? Pero este güey lo potenció. cuando descubrió de la existencia de la llama profanada, que es una fuente de poder que causó el colapso de la región que sería conocida como la capital profanada, corrompió a la gente de Irithyll para conseguir su apoyo y aprovechando que Gwyndolin había contraído una enfermedad, los encerró tanto a él como a Yorska en lugares diferentes, se autoproclamó como pontífice y desde entonces se convirtió en el dirigente de la ciudad. Por aquel entonces Guinevere ya no estaba en Irithyll porque se había convertido en la reina de Lothric, pero eso lo explico luego, porque antes de nada tengo que comentar qué es lo profundo. Y es que a diferencia del abismo, que era un ecosistema que podían controlar los humanos siempre y cuando no posean la señal oscura, lo profundo es una versión corrupta de este. Y es que al prolongar la Edad del Fuego durante tantísimo tiempo, las almas oscuras se estancaron y de ellas surgió una versión pútrida y pastosa conocida como lo profundo, que daba lugar a un ecosistema totalmente diferente y que dada la situación del mundo parece inevitable. Este ecosistema, al igual que su versión primigenia, puede generar vida, pero no es apta para todo el mundo, ya que los humanos nacieron a partir de las humanidades, pero las criaturas de lo profundo surgieron de los residuos humanos. Y lo realmente preocupante es que como las almas oscuras por lo general ya están estancadas puesto que la Edad Oscura se estuvo retrasando artificialmente, ahora que la Edad del Fuego se va a terminar irremediablemente, lo que va a venir a continuación no es la Edad Oscura, sino la Edad de lo Profundo. O sea que para cuando por fin le iba a llegar el momento de gloria a los humanos, pues parece que tampoco puede ser, porque ahora las criaturas que van a gobernar son estas aberraciones que surgen de los pantanos profundos y diferentes residuos humanos. El propio pus del hombre es una... Qué pinche suerte la nuestra,
una manifestación de lo profundo, y para cualquiera que se haya topado con estas cosas, sabe que son bastante jodidas. Y precisamente con el cuarto final, los de la Iglesia Azabache de Londor intentan evitar este destino, convirtiendo al ser de ceniza en Señor Oscuro, haciendo que usurpe la primera llama y que use su poder para dirigir a los huecos. Y es que la Iglesia Azabache fue fundada por la serpiente primigenia Cace, que murió en algún punto de la historia, y sus principales seguidoras fueron tres hermanas humanas conocidas como Yuria, Lilian y Elfrida, que esta última abandonó la orden y se fue a vivir al mundo pintado de Ariandel. Pues bien, parece ser que esta organización es consciente de la existencia de lo profundo Conectado que está todo. y quiere evitar que se manifieste para que la raza humana pueda tener su época de gloria de una vez por todas. Además, con el paso de los ciclos aceptaron el estado de hueco como la verdadera forma humana, ya que tras estudiar el alma oscura y la señal oscura creada por Wynn, descubrieron las marcas oscuras, las cuales permitían que la oscuridad interior de los no muertos fluyese con normalidad y consiguieron suprimir los efectos de la maldición y con ello liberarse de las ataduras de los dioses. Vamos, que efectos prácticos más o menos encontraron una cura. Y digo más o menos porque el precio a pagar es tener aspecto de hueco. Pero oye, por lo menos puedes volver a manipular el abismo, recuperas tu inmortalidad y ya no pierdes la cordura. Solo vas a ser feo. Cualquier latino lo aceptaría. No creo que sea exactamente lo que buscaba el protagonista de Dark Souls 2, pero algo es algo. En fin, que sabiendo esto, los de Londor ahora solo tienen que acabar con la Edad del Fuego y encontrar un señor oscuro que controle el poder de la llama primordial para que los gobierne. Vamos, que están intentando evitar tanto la Edad del Fuego como la de lo profundo para poder vivir la Edad Oscura que les correspondía originalmente. Y por cierto, esto solo es una teoría, pero se sospecha que Londor es en realidad Nuevo Londo, ya que el nombre es lo mismo pero añadiéndole una R. En esa ciudad es donde encontramos a Cace en el primer juego, el cual desencadenó el abismo, y es bien sabido que en el centro de esa zona hay una iglesia muy característica. Teniendo Pues lógica tiene. en cuenta cuantísimo cambió el mundo en todo este tiempo, no me extrañaría que los restos de Nuevo Londo se hubiesen desplazado y que ahora sea conocida como Londor. Bueno, puede ser eso o que se ubique en las profundidades de Irithyll, pero sea como sea tiene bastante sentido. En fin, teorías aparte, ahora tenemos que comentar los orígenes de Lothric. Y es que tras la caída de Drangleic, muchos de sus habitantes junto con la compañía de los Herederos del Sol y los del Camino Azul, ambos juramentos asociados a los dioses antiguos, emigraron hasta fundar el reino de Lothric, el cual se ubica cerca de lo que anteriormente fue Lordran y en donde según la cinemática inicial convergen varias tierras. El problema es que no tardaron en tener problemas con los Wyverns de la zona y tuvieron que pedirle ayuda al rey sin nombre, ya desterrado y ubicado en el pico del Archidragón, para que les enseñase a combatirlos. Y así fue. De hecho, al ver que Winston podía comandar a esas criaturas y teniendo en cuenta que los antepasados de Drangleic ya sabían montar animales similares, los habitantes de Lothric no solo consiguieron plantarle cara a los Wyverns, sino que también aprendieron ¿Se podía hacer eso? animales similares, los habitantes Según yo te quemabas incluso si estuvieras en las escaleras. de Lothric no solo consiguieron plantar ¿Esa mamá qué? darle cara a los Wyverns, sino que también aprendieron a montarlos y con ello consolidar uno Esta de los mamá, güey, pinche instaquil. reinos más poderosos de la época. Dicho reino se consolidó bajo tres pilares fundamentales: los caballeros, que se componían del ejército principal y sus cazadores de dragones, el clero, que servía a la corona y divulgaba la adoración a los dioses antiguos, y los eruditos, que estudiaban la magia y cualquier forma de progreso que favoreciese al reino. Luego también había un cuarto pilar no oficial, que era el de los cazadores, que básicamente eran asesinos a sueldo que velaban por los intereses de la corona sin que nadie se enterase. Y con esto tenemos que hablar nuevamente de Guinevere. Y es que esta diosa, pese a ser considerada como la diosa de la abundancia, debería ser la diosa de las bombas de humo, porque es la mayor chaquetera de todo Dark Souls. Cuando las cosas se complicaron en Lordran, se largó dejando tirados a todos. Con el tiempo también viajó a la región de Drangleic cuando estaba pasando su época dorada, o alguna buena etapa del mismo reino cuando tenía otro nombre, pero mira tú qué sorpresa. En cuanto las cosas se complicaron, se fue a comprar tabaco. Tiempo después, Gwyndolin restauró la antigua gloria de los dioses fundando Irithyll y reuniendo a todos sus descendientes, y una vez más se vino para disfrutar de la fiesta. Pero vaya, parece que Lothric le llamó más la atención porque destacaba por encima de Irithyll, y como ya no estaba saliendo con Flan por motivos que se desconocen, se convirtió en la reina de Lothric mientras que Gwyndolin estaba a punto de sufrir una usurpación que lo condenaría a un destino horrible. Que por cierto, Siempre hay una descendiente de la realeza que es una mierda. tras el golpe de estado del pontífice Sullivan, no hizo absolutamente nada por ayudar a su hermano. Y atentos al spoiler, porque cuando las cosas se complicaron en Lothric, una vez más Guinevere se largó y dejó que el reino se fuese a pique, a su hermano Gwyndolin también lo dejó vendidísimo, a su marido Ceiros lo dejó tirado también, aunque este último había perdido la cabeza, así que es comprensible, también abandonó a todos y cada uno de sus hijos, que no son pocos, y no se volvió a saber nada más de ella. Con ustedes Guinevere, la diosa de las interesadas. Vale, pues antes de adelantar... O sea que si llega a ver un Dark Souls 4, que no creo, pero si llegara, me imagino que ella va a ser la clave, ¿eh?
acontecimientos, Porque como es la única que todavía le falta como un cierre. bien dije, Guinevere se fue a Irithyll para reencontrarse con su Esa, hermano y allí tuvo varios descendientes. Entre ellos Rosaria, que si formamos parte de su juramento nos puede cambiar los atributos físicos y también reasigna nuestros puntos de habilidad, y la bailarina del Valle Boreal, a la cual el pontífice Sullivan le había echado el ojo por tener sangre divina y la estuvo usando como herramienta y posible esposa por si en el futuro podía aspirar a la corona de Lothric. Y hablando precisamente de este reino, como bien dije, la princesa de la luz solar no tardó en abandonar Irithyll y casarse con un miembro de la sangre real, convirtiéndose oficialmente en la reina y eventualmente teniendo otros 4 hijos hasta finalmente ser la esposa de Oceiros, el último monarca de Lothric. Sus descendientes, o al menos aquellos que son conocidos, serían Lorian, Lothric, Ocelot y Gertrude, que esta última parece que surgió fuera del matrimonio y su madre ocultó sus orígenes haciéndola pasar por una doncella a su servicio. Mientras todo iba bien, el reino de Lothric se dedicó a preservar la tradición Che, vieja culo suelto. de enlazar la primera llama. Se ve que tuvieron contacto con Frant o alguna otra serpiente primigenia, cuyo destino final se desconoce, y en general las cosas funcionaban bien. Cada cierto tiempo aparecía un señor de la ceniza, avivaba la primera llama y a repetir el ciclo. El problema es que no tardaron en darse cuenta de que cada vez la cosa duraba menos y empezaron los problemas, porque cuando engendraron a Lothric tenían la intención de convertirlo en un señor de la ceniza, porque creían que si no era de sangre real, la llama no se avivaría en condiciones, pero para su decepción el príncipe elegido nació débil y marchito, y Oceiros empezó a perder la cabeza. Tanto fue así que maldijo a ambos hermanos para vincular sus almas en una sola, y en vez de crear un superguerrero digno de las expectativas, lo que hizo fue mutilar a Lorian mientras que Lothric siguió prácticamente igual. Todo esto provocó que Oceiros se centrase en los Pero la relación de ellos dos es muy bonita, güey. Cómo pelean juntos hasta el final. antiguos estudios de Sith el Descamado, que al igual que con este, acabaron enloqueciéndolo. Y es que tras el fracaso de Lothric, el rey quiso convertirse en dragón para así engendrar un hijo que fuese digno de enlazar correctamente la primera. Hay se supone, no sé si es verdad, una leyenda, que dicen que este güey traía un bebé aquí, que es el último de sus hijos. No sé con quién, no sé si con esta pendeja o con otra, pero que salió pues malo. Y llega un momento cuando pierde el control, que es que, si se fijan, agarra esa mano, porque siempre la trae aquí, y agarra esa mano y la estrella en el suelo y es cuando empieza a pelear como un pinche animalejo. Se dice que sí, que ahí tenía un bebé, pero que lo quitaron por censura. Llama porque tendría tanto sangre de dragón como de dios. El problema es que, como bien dije, enloqueció por completo, llegando a abandonar su puesto como rey, y pese a que como nunca quita la mano, consiguió tener un tercer hijo que sería Ocelot, todavía era demasiado joven para convertirse en señor de la ceniza y el reino ya estaba para el arrastre. Ya que la Edad del Fuego se estaba acercando a su fin, Lothric se había negado en redondo a enlazar la primera llama, y para colmo el reino se había sumido en una guerra civil te entiende, viejo. Yo respeto tu punto de vista. Lo estaba destrozando por dentro. Y aquí es donde entra Gertrude, la hija no reconocida de Guinevere. Y es que, como bien dije, parece que nació fuera del matrimonio y a causa de eso su madre la mantuvo como doncella y le ocultó al mundo sus verdaderos orígenes. Sin embargo, cierto día recibió la visita de un ángel que la hizo dudar sobre su propia fe. Y es que para cuando la Edad del Fuego estaba a punto de terminar y tanto Lothric como los señores de la ceniza resucitados se negaron a prolongarla, muchos huecos de Londor peregrinaron hacia este reino con el objetivo de morir. Sin embargo, sus humanidades estancadas los hicieron mutar en otras criaturas, ya que mientras que los huecos comunes de Lothric manifestaban el pus del hombre por culpa de lo profundo en sus almas o directamente se convertían en árboles, estos peregrinos mutaron de otra forma, ya que los que no fracasaban convirtiéndose en lo mismo que los otros huecos, tras su muerte podían mutar de dos maneras, ya sea en forma de mariposas peregrinas, que son las que sobrevuelan el castillo e incluso pueden ligar sus vidas a ciertos huéspedes, o también pueden transformarse en los ángeles que vemos en la ciudad anillada, que nacen como una crisálida y luego pueden manifestar esas versiones implacables que nos dan tantos problemas. O quién sabe, igual la etapa evolutiva final es la de un ángel completo que no requiere de crisálida alguna. Pues bien, antes de que el reino se fuese a pique, Gertrude recibió la visita de uno de estos ángeles y este le enseñó un milagro hasta ahora nunca conocido y también parece que le habló en detalle sobre el inminente fin de la Edad del Fuego y el comienzo de una nueva era, cosa que le hizo dudar sobre su propia fe y provocó una división religiosa dentro del ejército de Lothric. Por una parte estaban los que defendían a los antiguos dioses a capa y espada, pero por la otra surgió una división que defendía la fe angélica, entre los cuales estaban los caballeros alados o directamente los caballeros de Gertrude. En vista de que esta nueva fe se consideraba herejía, los eruditos encerraron a Gertrude en el Gran Archivo, experimentaron con ella y para cuando el reino se fue a pique podemos comprobar que la pobre chavala murió en su jaula. Sin embargo, la fe angélica caló bastante fuerte entre sus seguidores y algunos incluso desarrollaron alas, con lo cual se ve que no era una religión falsa, ya que su fuente de poder era real y tangible, posiblemente con orígenes asociados a lo profundo, pero igualmente a los tres pilares del reino no les hizo mucha gracia y Esto sí no me lo sabía,
Esto sí es completamente nuevo. Ató una guerra civil que, junto con todos los demás problemas que fui mencionando, destrozaron el reino de Lothric y lo dejaron en ruinas. Por eso, para cuando los latentes entran en juego, ya no hay ningún reino que salvar, porque la guerra civil lo arrasó todo, Oceiros está loco, Guinevere abandonó la región, el príncipe Lothric rechazó su propósito porque un erudito que le había enseñado le transfirió sus dudas sobre enlazar la llama, luego los señores de la ceniza resucitados también pasaron de todo, y ya lo de reanimar a los latentes para enlazar la llama, cuando anteriormente habían fracasado, fue una medida tan desesperada que nadie contaba con que funcionase. Vale, pues ya casi estamos acabando, porque con Guinevere sabemos que abandonó Lothric y el rey sin nombre se quedó en el pico del archidragón para ser rematado por el ser de ceniza. También tenemos la certeza de que en cierto punto recibió la visita de Ornstein y que el que combatimos en el primer juego posiblemente es una visión reanimada para poner a prueba al no muerto elegido, ya que el auténtico se fue a buscar a Winsen por motivos que no están confirmados. Pero vamos, que al rey sin nombre, con la edad de fuego a punto de terminar, se lo ve con un aspecto un tanto decrépito y posiblemente su poder ya no era el habitual. Entonces, en esencia, el primogénito es fiambre y la hija mayor una desertora. En cuanto a Gwyndolin, que lo último que sabíamos de él fue que estaba encerrado en Anor Londo por el pontífice, fue parcialmente consumido por Aldrich el Devoradioses. Y es que este antiguo señor de la ceniza, en su anterior vida se dedicó a consumir personas y a causa de eso adquirió un poder tan grande que fue un buen candidato para sacrificarse en favor de la primera llama. Y de hecho accedió a hacerlo. Sin embargo, a base de consumir gente, acumuló una gran cantidad de almas oscuras que se acabaron volvió loco, condensando en su interior hasta descubrir de la existencia de lo profundo, cosa que lo hizo convertirse en un pring alquitranado y que en la Catedral de la Oscuridad empezase a adorarse esa nueva manifestación oscura. En cualquier caso, para... ¿No se había vuelto loco? Y por eso cuando se come a Gwyndolin como que recupera esa conciencia y su apariencia. Cuando fue resucitado tiempo después, al comprender la influencia que tenía lo profundo sobre el mundo y ver cómo había cambiado el culto de la catedral, llegó a la conclusión de que la edad profunda era el mejor destino para el mundo y se dispuso a consumir a los antiguos dioses para garantizar esa transición. Así que se fue a Irithyll para devorar a Gwyndolin, pese a que Sullivan intentó evitarlo por intereses políticos, salió victorioso, y para cuando el ser de ceniza llega a Anor Londo, se encuentra con un Gwyndolin parcialmente devorado, cuyo cuerpo está siendo manipulado por Aldrich hasta que por fin le da el descanso eterno. Y este fue el trágico destino del que posiblemente fue el dios que más se esforzó por hacer las cosas bien y que para su desgracia tuvo el peor desenlace posible. Y con esto ya solo nos queda saber el papel de Filianor, que al igual que Gwyndolin, fue otra víctima de las decisiones de su familia. Y es que, como bien dije, tras la guerra contra los dragones eternos, Gwyndolin les entregó a los pigmeos la ciudad anillada en los confines del mundo. Me encanta cómo estos güeyes funcionan más de Uber que otra cosa. Y a su hija Filianor a modo de ofrenda porque tenía miedo del poder del alma oscura por ser muy superior al suyo. Sin embargo, todo este peripedio resultado, y tanto el furtivo pigmeo como los futuros gobernantes que lo sustituirían, vivieron en esa ciudad manteniendo cierta adoración hacia los dioses sin ser del todo conscientes de que en realidad era una cárcel. De hecho, durante siglos adoraron a Filianor como su diosa y crearon una iglesia en su nombre. Sin embargo, esta en algún punto de la historia cayó en un sueño muy profundo que mantuvo la ciudad anillada en una especie de burbuja espaciotemporal en donde el tiempo transcurría diferente y el propio espacio se mantenía aislado de los estragos del exterior. Esto se especula que pasó porque, según ciertas descripciones, la oscuridad manipula el espacio y la luz el tiempo. Y como Filianor está abrazando un huevo de Vagrant, pues ese contraste entre la luz de la diosa y la oscuridad de esa criatura provocó la burbuja en el espacio-tiempo. En cualquier caso, esa situación mantuvo a la ciudad anillada protegida de cualquier Es demasiado lore, güey, me va a explotar el cerebro. Es un chingo de mamada. Uf. problema externo, y los habitantes de esta se ciñeron a proteger el sueño de Filianor para preservar su ciudad. Y aquí es donde entra la paradoja temporal que me dejó el culo torcido, y es que los eventos del DLC suceden en el futuro, mucho después que cualquiera de los 4 finales del juego y con el mundo llegando al fin de los tiempos. Y es que todo lo que estamos viendo mientras recorremos la ciudad anillada forma parte de una ilusión provocada por el sueño de la diosa que en realidad está ocultando que el mundo ya pasó por una edad de lo profundo. Y es que independientemente del final escogido en el horno de la primera llama, parece que el orden natural de las cosas ya quedó tan alterado que lo profundo tuvo acto de presencia y el mundo va a reiniciarse por completo. No sé. ¿Saben lo que les dije? Es como que siempre el mismo mundo de Dark Souls busca un orden. Y en este caso ahora fue lo profundo, ahora fue la única forma que se le ocurrió de acabar con la puta llama de una vez. Se sabe que va a venir después, pero bien surge una edad equivalente a la antigua con dragones eternos y ¿Quién sabe? A lo mejor no va a revivir ahora una llama, a lo mejor ahora solo simplemente seres y ya. Árboles, o se reinicia la primera llama desde cero como en el prólogo del primer juego, o surge algo completamente diferente. Pero parece que la lucha constante entre edad oscura y de fuego se va a terminar, ya que el mundo está colapsando sobre sí mismo peor que nunca, hay criaturas surgidas de lo profundo tanto en la ciudad anillada como en el montón de residuos, podemos ver fragmentos de Lothric y Drangleic por ahí esparcidos, y el eclipse solar sigue presente en el cielo. Pues bien, para entender el final definitivo de la trilogía Dark Souls, tenemos que comprender una última cosa, y es la existencia de los mundos pintados, que al igual que vimos con Ariamis en el primer juego, aquí tenemos el de Ariandel. Y es que
que estos mundos son realidades paralelas que viven relativamente ajenas a lo que está pasando en el mundo exterior, al menos geográficamente hablando. El problema es que cada cierto tiempo los cuadros se pudren y lo que hacen sus habitantes es quemarlos, pintar otro desde cero y mudarse al nuevo mundo. Si lo piensas, no es muy diferente al proceso de enlazar la primera llama. Pues bien, parece que esta vez en el caso de Ariandel, la hermana Frida, anteriormente seguidora de Londor y la iglesia Zabache, se hizo con el control del mundo pintado y convenció a su dirigente para que dejase que se pudriera. Y mientras tanto, la pintora le dio un encargo a Gael, que es una especie de figura paterna, que buscase ayuda en el exterior para que pudiese quemar el cuadro y ya de paso que encontrase un pigmento que le permitiese crear un nuevo mundo pintado. Pero la parte complicada es que ese pigmento es ni más ni menos que el alma oscura original, que estaba en manos del furtivo pigmeo y tras su muerte fue heredada por los grandes señores pigmeos. Y nuevamente aquí es donde interviene el ser de ceniza, que derrota a la hermana Frida y permite que el cuadro se queme para empezar de cero. El problema es que Gael no pudo hallar el alma oscura y durante siglos enteros se dedicó a buscarla sin descanso hasta que finalmente llegó a los confines del mundo en donde coincidió con el ser de ceniza, con la diferencia de que para él pasaron siglos enteros y para el protagonista como mucho pasaron unas horas. Y es que con esto hacemos hincapié en la paradoja. Y también es porque se devoró, ¿no? A él a los que devoraba era estos güeyes. A los que parecen tortugas. Que aquí dijo ahorita que se transformaban ya sea en ángeles o en mariposas. Se supone que ese güey se la pasó devorando a estos cabrones. Se la pasó devorando a estos güeyes para sacarles la sangre y así juntar la alma oscura original. Pero como nunca dio con ella, se volvió loco. Porque mientras Gael buscaba el pigmento durante muchísimo tiempo, el ser de ceniza... Si se fijan, ahí tiene uno de esos güeyes. Y con esto hacemos hincapié en la paradoja, porque mientras Gael buscaba el pigmento durante muchísimo tiempo, el ser de ceniza viajó al futuro y en el proceso extinguió a los demonios, seguramente acabó con el último dragón con vida, que sería Midir, y pese a las advertencias de ciertas entidades de la ciudad anillada, despertó a Fëanor de su sueño y rompió la burbuja espaciotemporal que mantenía esa ciudad aislada del mundo. Y es que el mundo, como ya dije, estaba a punto de reiniciarse y ya no había ni edad del fuego, ni de la oscuridad, ni de lo profundo, sino un páramo infinito completamente cubierto de ceniza, en donde se puede ver a lo lejos tanto las ruinas de Lothric como las de Anor Londo. Y es que lo más curioso de todo es que la cinemática inicial nos muestra el mundo en este estado, y no como era el juego base, o sea que todo esto ya lo tenían pensado antes incluso de sacar el DLC. Obviamente Fëanor la palmó nada más despertarse porque entre que tuvo que asimilar eones enteros transcurriendo en segundos, y que su alma seguramente estaba debilitada porque la edad del fuego ya terminó, pues su cuerpo no pudo soportarlo. Y con esto ya conocemos el destino de la última hija de Gwyn, cuyo padre le había prometido volver a por ella y por razones obvias nunca lo cumplió. La verdad es que a excepción de Guinevere, los otros tres hermanos tuvieron que pagar el pato, porque cada uno acabó peor que el anterior. En fin, que ya con la burbuja rota el mundo se reveló tal cual como era y el ser de ceniza se tropieza con Gael, el cual por fin encontró a los señores pigmeos, pero al ver que su sangre estaba seca por el paso del tiempo y el estancamiento de sus almas oscuras, se frustró mucho por pensar que había fracasado y se cargó a todos los señores pigmeos para poder beberse su sangre y con un poco de suerte desestancar el alma oscura y que así sirva como pigmento. El problema es que esto fue demasiado para él y aparte de mutar su cuerpo también perdió la cordura. De tal manera que cuando nos ve acercarnos ya no razonan lo más mínimo y también se empeñan a arrebatar nuestra alma oscura. Entonces tenemos la que literalmente es la pelea final de Dark Souls, la cual es epiquísima, por cierto, y al acabar con Gael por fin conseguimos el pigmento del alma oscura original. Y la paradoja reside en que como nosotros podemos viajar entre futuro y pasado, regresamos a Ariandel para darle el pigmento a la pintora, la cual por cierto se especula que es la hermana sin nombre de Yorska y por lo tanto hija de Priscilla, y gracias a esto ella podrá crear un nuevo mundo pintado al cual le dará nuestro nombre. Lo más irónico de todo esto es que por aquel entonces Gael iba de camino a un viaje sin retorno cuando realmente ya había cumplido su misión, aunque como bien dije el resultado es paradójico, ya que sin el sacrificio de Gael no conseguiríamos el alma oscura, pero para cuando Gael... Pelea más god. Una pelea donde dos desconocidos pelean sin testigo ni nada. Una pelea sin propósito, cabrón. Él la estaba buscando, no bueno, sí hay un propósito, pero ya no hay nadie. Ya no hay nada ni nadie para que haya literalmente ese propósito. En nuestro caso, pues eres el güey que viaja en el tiempo. Puedes regresar y ahora sí darle propósito al alma oscura. Pero en el tiempo de Gael, pues ya no, güey. Ya esta morrita de seguro está bien tiesa. Nosotros ya se la habíamos entregado a la pintora. Pero pues sea como loco, sea, güey. este es el quinto final del juego, en donde la pintora crea un nuevo mundo e independientemente de los estragos del exterior, la edad oscura, de fuego, de lo profundo o incluso el mismísimo fin del mundo, existe un cuadro creado con un pigmento imperecedero en el que residen los últimos vestigios de una civilización que quedó enterrada en un mundo de ceniza. Y así es como acaba Dark Souls. Aun con todo, el lore es mucho más vasto que esto y podría haberme parado a explicar en detalle la ciudad profanada, la orden de los vigilantes del abismo, la traición hacia el campeón Gundyr, las tumbas olvidadas y otras cosillas que complementan algunos datos. Pero creo que todo aquello necesario para entender la historia tanto de Dark Souls 3 como de la trilogía al completo, ya la acabo de dar. Pienso que sobran las palabras, pero para mí Dark Souls 3 es un cierre perfecto para la trilogía. Una entrega buenísima tanto a nivel jugable como narrativo y que para cualquier... no ocupamos un 4.
Pero bueno, si lo hace Miyazaki, a lo mejor y sale bien. Para que disfrute de los lores profundos y Ese hombre sí le complejos, tengo el fe. juego es un candidato más que recomendado. No sé vosotros, pero yo creo que esta entrega, junto con las otras dos, forma parte de una de las mejores sagas de videojuegos que se hicieron jamás, y todo el mundo, independientemente de sus habilidades como jugador, debería probarlo al menos una vez. Sí, la verdad es que sí. Muy bueno. Y lo iba a jugar ahorita, pero ya me chingué. En fin, ya saben, abajo el link del Dani. Pues nada. ¿Qué opination? Nadie comentó aquí. No. Hubiera estado cool que hubiera comentado nuestro piromántico loco. Pero en fin, abajo el link del Dani. Pero nada.